Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Claudio Tobal. Yo quiero darle la bienvenida a todos ustedes a compartir el ciclo de capacitación virtual que ha sido organizado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias en forma conjunto con la Secretaría de Extensión correspondiente al Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa, al cual agradezco a esta institución, al Ministerio de la Producción, a ser invitado, a ser partícipe de estas charlas, de estas disertaciones. Quiero contarles que el ciclo de capacitación virtual consta de 7 charlas, de las cuales 4 charlas están relacionadas con temas de cría y 3 de estas charlas están relacionados a temas de invernada. Las charlas están planificadas para ser dictadas a partir de hoy y en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Por lo tanto, los disertantes serán el doctor Aníbal Pordomingo y quien les habla, Claudio Tobal. Ambos somos compañeros de la Cátedra de Producción de Bovinos de Carne, somos profesores de esta cátedra. Eh, la Cátedra de Producción de Bovinos de Carne de la Facultad de Ciencia Veterinaria de la Universidad Nacional de La Pampa, y vamos a estar entonces, como le dije anteriormente, brindándole una serie de informaciones y vamos a estar presentes en la continuidad de estas charlas, de capacitaciones. Bueno, sin más palabras, vamos a dar inicio entonces a la primera charla de este ciclo de capacitaciones denominada ¿A qué se deben los bajos índices de procreo en los rodeos de cría? Al final de esta charla tendremos unos 10 o 15 minutos para intercambiar preguntas y respuestas. Sin más, lo dejo entonces en manos para iniciar la primera charla. Muchas gracias. Bueno, la provincia de La Pampa tiene un 75% de su superficie sobre pasturas naturales, lo cual abarca 17 departamentos y aproximadamente 9 millones de hectáreas. La provincia de La Pampa tiene una existencia en cantidad de animales de aproximadamente 3 millones y medio de animales, de los cuales 1.430.000 corresponden a la categoría de vacas y hay un porcentaje de destete promedio del 60%. La provincia de La Pampa se puede dividir en 3 zonas: una zona mixta, ahí en el noreste de la provincia de La Pampa, esta zona, en donde alberga a 45% del total de vacas y el porcentaje de destete es del 75%. La zona del Cardenal, la zona de La Pampa, digamos, central, contiene un 47% de la existencia de vacas y con un porcentaje de destete de 58% aproximadamente. En la zona del Espinal se encuentra una menor cantidad de vacas y el porcentaje de destete aún es menor al 50%. Cabe recalcar que entonces en estas dos zonas, en la zona mixta y en la zona del Cardenal, alberga más del 90% de vacas, en lo cual se logra un porcentaje de destete del aproximadamente el 64%. Es importante entonces, de acuerdo a la superficie que tiene cantidad de pasturas naturales, es importante mantener
digamos, sustentada toda esta producción que existe sobre estas pasturas naturales. Conservar, digamos, el pastizal natural. En la provincia de La Pampa, entonces, en la zona central de la parte del Caldenal, podemos decir que las pasturas naturales, hay una diversidad de estas especies, en lo cual la cantidad de materia seca y el aporte nutricional que aporta a la dieta del animal es difícil de tenerla, de calcularla con certeza, de tener realmente cuánto consume en cuanto al valor nutritivo. Por eso que es importante reconocer algunas cargas estimadas de animal. En esta zona podemos tener una receptividad de entre 3 y 6 hectáreas por vaca, y que esto depende, ¿no es cierto?, de acuerdo a, digamos, al nivel de empajamiento que tengan los establecimientos. Incluso en la misma zona puede existir esa variación en la receptividad dentro de los campos, de los establecimientos dentro de una misma zona. Cabe decir que hay campos que pueden recepcionar 3 hectáreas por vaca, y otros campos vecinos pueden estar alrededor de 5 o 6 hectáreas por vaca. En cambio, en el escenario del noreste de la provincia de La Pampa, es totalmente diferente, porque aquí existen posibilidades de sembrar cualquier tipo de pastura, y aquí sí vamos a reconocer el valor nutritivo y el aporte de materia seca de cada especie que va a estar consumiendo el animal. Por lo tanto, la carga animal va a ser mejor estimada que lo que es al respecto en campos naturales. Entonces aquí sí la carga animal puede andar por encima de un animal por hectárea, inclusive. Los sistemas de producción en la provincia de La Pampa se basan la mayoría en los sistemas extensivos sobre pasturas naturales, y aquí podemos mencionar 2 tipos de servicio: uno que está por encima de los 100 días de servicio, y otro que tiene un servicio restringido en 90 días o en 90-95 días aproximadamente. Estos tipos de servicios, como dije, se diferencian por el tiempo o la duración que tiene este servicio y en los diferentes sistemas de destete que están ocurriendo: 6 meses, 4 meses o inclusive destete de precoz, que se pueden desarrollar en forma estratégica o en forma sistemática. Los sistemas de producción semi-intensivo responden a este tipo de sistemas en lo cual existe algún tipo de tecnología, ya sea nutricional, con el aporte de suplementos en base de heno, ensilaje o incluso de balanceado de tipo comercial, y alguna aplicación de tecnología reproductiva para aumentar los índices de fertilidad. ¿Cuáles son los problemas entonces en fertilidad con que nos encontramos? Uno de ellos, el problema sanitario que puede existir, y dentro de las enfermedades más comunes tenemos entonces a brucelosis, leptospirosis, IBR, DBD, y enfermedades que son transmitidas por el acto sexual, transmitida por el toro, que es tricomoniasis y campylobacteriosis. Afortunadamente en la provincia de La Pampa existen controles de las enfermedades más importantes, como son el plan de venerias,
que exige uno o dos raspajes en forma anual, preservicio, y el caso existe y está en vigencia, ¿no es cierto?, también el plan de control de brucelosis, que requiere de un sangrado de todas las categorías susceptibles a brucelosis. El problema nutricional que afecta a la fertilidad es lo que vamos a desarrollar en esta charla, y que es principalmente por la falta de oferta forrajera en cuanto a cantidad y también en cuanto al valor nutritivo de esa oferta, que hace que en muchos casos pueda existir un balance negativo y no cubrir los requerimientos energéticos de lactación. Por lo tanto, si no tiene reservas energéticas corporales, puede producir un anestro prolongado de forma que afecta la fertilidad en ese servicio posterior. Si entrando en detalle entonces de los valores nutritivos que tienen las pasturas naturales, podemos observar que tanto las pasturas primavera-verano como las de otoño-invierno, el porcentaje de digestibilidad ronda entre el 50 y el 60%, que los valores disminuyen de digestibilidad cuando nos acercamos a los meses de diciembre, o sea, final de primavera, al principio de verano, en donde estas pasturas naturales se lignifican en floración o en fructificación, y esto hace que disminuya entonces los valores de digestibilidad. Y por lo tanto, al disminuir los valores de digestibilidad, también van a estar disminuyendo los valores de energía metabolizable. El valor nutritivo en cuanto a proteína, las especies de otoño invernales tienen un mayor porcentaje de proteína, entre el 11 y el 14%, mientras que las primavera estivales tienen alrededor del 8 o 9% de proteína. Lo mismo que con la digestibilidad, ocurre en principio de verano, la cantidad de proteína cae a valores inferiores y que rondan entre el 6 y el 7%. También puede existir que en estos establecimientos de la zona del Cardenal o semiárida central exista superficie que puedan ser cultivadas con especies como por ejemplo Digitaria, Panicum o Pasto Llorón, en el cual sí observamos la digestibilidad y la proteína de ellos son similares a las que se encuentran en pasturas naturales. Tenemos digestibilidad del 50 al 55% y valores de proteína de 7 a 6% hasta el 14% como máximo en diferentes épocas del año. El pasto llorón, bueno, es uno de los más conocidos y podemos tener como referente que en su mayor, en la época del año de primavera, su mayor contenido de proteína bruta se acerca al 10%, y la digestibilidad entonces podemos encontrar alrededor del 50%. Como dije anteriormente, los valores no son muy diferentes a los de las pasturas naturales. Lo único que aquí estamos asegurando o no necesitamos, vamos a tener una precisión en la estimación de la carga, por ejemplo, porque sabemos la cantidad de materia seca y el valor nutritivo de esa oferta forrajera de materia seca. Por lo tanto, nos va a permitir
tener una mejor estimación de la carga animal y establecer un balance forrajero y nutricional más adecuado. En el otro escenario, en el escenario de las zonas mixtas, la implantación de praderas de alfalfa como la de gramínea son de mejor calidad que las pasturas naturales, tienen mayor porcentaje de proteína y también mayor cantidad de energía metabolizable. Por lo tanto, en este periodo de primavera-verano se hace más factible que ese balance forrajero sea superior a lo que requiere y pueda, durante el periodo de vaca seca, aumentar su condición corporal. Sin embargo, en estos sistemas también existen problemas nutricionales que afectan a la fertilidad, porque en gran parte del año, cuando la vaca tiene un mayor requerimiento nutricional, que es en la época de parición, los animales, las vacas, van a estar consumiendo rastrojo de soja o rastrojo de maíz, por ejemplo, en el cual el porcentaje de proteína es muy bajo, del 4 al 5%, y los valores de energía metabolizables están por debajo de 1,2 megacalorías. Estas reservas, estos rastrojos forrajeros, estos valores nutricionales son similares a los de un pasto de baja disponibilidad, de baja digestibilidad, de baja palatabilidad por la vaca, en lo cual es semejante, por ejemplo, a una paja, en lo cual el valor de proteína es muy bajo y la digestibilidad ronda por allí por el 30%. Por lo tanto, ante dos escenarios totalmente diferentes, el problema nutricional puede estar presente en los dos lugares. Bueno, vimos la oferta en la calidad de nutrientes, ahora vamos a estar viendo los requerimientos energéticos que tiene la vaca de cría, y como podemos observar en esta curva, a partir del quinto mes de gestación comienzan a aumentar estos requerimientos energéticos en forma lineal hasta que llegamos al momento del parto. Una vez que la vaca entró en parto, sus requerimientos son muchísimos más importantes, por el hecho de agregar al requerimiento de la lactación, en donde la curva de lactación va a estar influenciando sobre los requerimientos energéticos de la vaca. Tal es así que, por ejemplo, en la curva de lactación, en su punto máximo, que comienza a partir de los 2 meses y finaliza entonces su mayor producción allá por los 4 meses de lactancia. En este periodo, entonces, desde los 60 hasta los 120 días de lactación, vamos a encontrar el pico máximo de requerimientos energéticos y que supera las 20 megacalorías de energía metabolizable por día. Una vez que comienza a declinar entonces la curva de producción en su cantidad de leche por día, los requerimientos también comienzan a descender hasta llegar al momento del destete. Cuando se produce la interrupción de la lactancia mediante el destete, estos requerimientos caen en forma abrupta a valores mínimos, a valores de 12 o 13 megacalorías por día. El requerimiento de proteína sigue una curva similar a la de la energía, producto también de esa curva de lactación, en donde, como dice aquí, desde el parto está por encima del 9% de proteína,
como requerimiento, y luego de los 4 meses de lactación comienza a disminuir producto de la menor producción de leche, o sea, declina la producción láctea, por lo tanto los requerimientos comienzan a ser menores. Hasta cuando ocurre el destete, que se mantiene allí esta curva baja a valores de 6,5-7% de proteína. En promedio, el porcentaje de proteína es de un 8%, tiene un requerimiento anual de prácticamente 230 kilos de proteína en forma anual, de los cuales más del 60% corresponde a mantenimiento, y para lactación destina un 34% de esos requerimientos para lactación y gestación. Si lo vemos a estos requerimientos desde el punto de vista del estado fisiológico, podemos dividir a estos requerimientos en estado de lactación y estado de seca, vaca seca, en lo cual en el periodo de lactación, que va desde parición hasta fin de servicio, encontramos los máximos requerimientos energéticos y proteicos, y luego desde fin de servicio hasta el destete, esta comienza a declinar, como vimos en las curvas anteriores de energía y proteína. En periodo de vaca seca, entonces vamos a encontrar menos requerimientos energéticos y proteicos, y que comienzan a aumentar, digamos, en vaca seca a partir del 5º o 6º mes de gestación. Es importante considerar entonces en esta diapositiva que el requerimiento de mantenimiento corresponde al 83% de lo que requiere, o sea, de la cantidad de energía que consume el animal, el 80% corresponde al mantenimiento. Y una vez que está cubierto el mantenimiento, comienza a destinar esa energía y esa proteína hacia gestación y hacia lactación. En cuestiones numéricas, observamos entonces que, como veíamos en las diapositivas anteriores, entre 18 y 20 megacalorías por día requiere en el pico máximo del requerimiento, mientras que cuando fin del servicio hasta el destete, tenemos requerimientos que van de hasta 15 megacalorías por día, similares a los requerimientos que tenemos desde el 6º mes hasta el parto. Y aquí, en periodo de vaca seca, entonces es el menor requerimiento que tiene el animal, que ronda en 12-13 megacalorías por día en forma promedio, con 600 gramos de proteína por día. Es muy importante determinar la relación que existe del tamaño animal con los requerimientos energéticos. El tamaño animal se determina mediante el frame score, el frame score, que se determina el tamaño del animal, y en función al tamaño está el peso vivo de este animal. Por lo tanto, a medida que aumenta el peso vivo, podemos decir que el requerimiento de materia seca también aumenta, y el requerimiento en energía de mantenimiento también aumenta, y va desde 14 megacalorías hasta 17, 18 megacalorías en el caso de que el animal pese 550 kilos. O sea, en definitiva, relacionando un peso vivo de 400 kilos versus uno de 550 kilos, hay un aumento del 26% en sus requerimientos en materia seca y también en energía de mantenimiento. Una vez dicho esto, podemos decir entonces que los animales más grandes podemos relacionarlos con mayores requerimientos energéticos y proteicos, que van a tener mayor consumo de materia seca,
y que es importante determinar el frame score o el tamaño corporal del animal o el peso vivo que mejor se adapte a las zonas de cría. Esto vale decir que, por ejemplo, sería más conveniente tener un frame mediano a chico en condiciones de producción de zonas semiáridas, áridas, un animal de menor peso, y un animal de un frame mayor, para ambientes o para zonas, por ejemplo, mixtas, en donde los requerimientos energéticos y proteicos puedan ser aportados por especies forrajeras con mayor valor nutricional. Vamos a ver esto mismo que venimos desarrollando, pero en forma numérica. Vemos que en el periodo de vaca seca, en un ejemplo de una vaca consumiendo un pastizal con el 50% de digestibilidad, va a consumir 18 megacalorías por día. En este ejemplo, entonces, en periodo de vaca seca, si vamos al cuadro de requerimientos, podemos observar que este animal puede estar, inclusive ganando hasta 500 gramos por día de peso. Si la situación fuera de que ese animal consume el 45% de digestibilidad, con 16 megacalorías, este animal sigue ganando peso a un ritmo menor, hasta 200 gramos, 250 gramos de peso. En este tipo de categoría de vaca seca. Vale decir entonces que en este momento en que la vaca tiene bajo requerimiento y que el aporte de este pasto le alcanza, es el momento para aumentar sus reservas corporales. En el caso de esta categoría en vaca en lactación, donde sus requerimientos, recuerden, eran muy importantes, consumiendo entonces este pasto de 18 megacalorías, no le alcanza ni para balancear energéticamente su mantenimiento. Entonces ingresa en un sistema de un balance energético negativo, que si la vaca no tiene reservas corporales, no va a poder, digamos, equilibrar este balance y se van a producir pérdidas de fertilidad. Entonces, este periodo de vaca en lactancia lo podemos conocer como en el momento de utilizar esas reservas corporales que pudo y debe haber acumulado en el periodo de vaca seca para sostener un índice de fertilidad adecuado. Fíjense en esta fotografía, les traigo, digamos, representado en el mes de mayo, en un periodo que está preparto, en los últimos tercios de gestación, en donde la condición corporal es muy importante para el próximo servicio. Y también refleja la importancia de que los ambientes naturales no son del todo ineficientes, o sea, no son ineficientes comparables con las zonas mixtas, porque en las zonas mixtas también encontramos problemas en el manejo nutricional. En esta situación los animales tienen un muy buen estado de condición corporal en el preparto y posiblemente vayan a tener mejor porcentaje de preñez que esta categoría de animal en el próximo servicio, ¿verdad? Entonces, para eso, lo que venimos hablando de esto de la condición corporal que no alcanza a
a recuperar su reserva durante el preparto, produce un tipo de anestro. El anestro es una falta de ciclicidad, una falta de actividad reproductiva, en donde la vaca no entra en celo, por lo tanto no va a tener oportunidad de estar con el toro y no va a quedar preñada. Ahora hay que diferenciar este anestro en dos partes, un anestro que es fisiológico, que es un tiempo que necesita la vaca para reacomodar su aparato reproductivo y su funcionalidad ovárica, que normalmente este tiempo tiene una duración de entre 40 y 50, 55 días de anestro fisiológico. Pero cuando supera esa cantidad de días, se produce un anestro de tipo nutricional que se puede ver prolongado este periodo, justamente porque no le alcanza lo que está consumiendo para su requerimiento. Y aquí entonces se produce un anestro de tipo nutricional, que puede tener, el único factor es la escasez de forrajes. Ahora, la escasez de forrajes puede verse representada por un factor climático, por una sequía, pero también se puede deber a un mal manejo, ¿cierto? A un aumento de carga, en lo cual existe mucha cantidad de animales consumiendo el pasto, digamos, no alcanza para todas las vacas. O sea, hay muchas vacas comiendo del mismo plato. Entonces, la condición corporal va a ser baja porque también va a faltar forraje, en definitiva, para cubrir esos requerimientos. Entonces, la condición corporal es importante poder determinarla como una manera de estimar las reservas corporales que tiene. En el preparto, generalmente se estima al tacto, con bastante tiempo de anticipación, para que se pueda elaborar una estrategia para salir de esa mala condición corporal. Esta condición corporal entonces está relacionada con la eficiencia reproductiva y que va a estar en función de la cantidad de días que va a estar en anestro luego del parto. La apreciación se estima la condición corporal a través de una apreciación visual en diferentes puntos anatómicos, y existen dos escalas, una del 1 al 5 y otra del 1 al 9. Los puntos donde se debe de observar la condición corporal son la columna vertebral, sobre las apófisis espinosas y transversas, sobre el punto de la cadera, sobre la punta de la tuberosidad isquiática y sobre las 2 o 3 últimas costillas. En esta zona aquí del flanco también es necesaria la apreciación para estimar la condición corporal. La condición corporal mínima que se requiere al momento del parto es de una condición corporal de 5 en la escala del 1 al 9 y una condición de 3 mínima en la escala del 1 al 5. Entonces, en esta diapositiva observamos que cuando cae por debajo de este óptimo, el número, la cantidad de días del intervalo entre partos es mayor. Si observamos, por ejemplo, en una condición corporal 3, los días de intervalo entre partos son de 400, 410 días, y aquí entonces estaríamos fallando al primer objetivo de sistema de cría, que es de producir un ternero por vaca y por año. Cuando pasamos a esta otra diapositiva, observamos que cuando disminuye la condición corporal,
tarda mayor cantidad de días en aparecer el primer celo postparto. Por lo tanto, esto también es importante porque en los servicios estacionados, cuando cae la condición corporal, por ejemplo, aparece el celo a los 80, 85 días, tiene muy poca posibilidad la vaca de que quede servida en un salto por el toro. Por lo tanto, al disminuir la condición corporal, lo que estamos haciendo es afectando la fertilidad del rodeo. Bueno, esta diapositiva está diciendo más de lo mismo, en donde la condición corporal, a medida que aumenta la condición corporal, el porcentaje de preñez también lo hace, y que valores de 5,5 se obtienen entonces porcentaje de preñez en 90 días de alrededor del 90%. En esta diapositiva está representada la escala del 1 al 5, en lo cual decíamos que el óptimo o el mínimo es de un valor de 3, es mejor por encima de 3, por supuesto, en donde está representada las dos curvas, en la curva del índice de parto-concepción, o sea, la cantidad de días que transcurre desde que pare hasta que concibe, hasta que queda preñada el animal, y se observa que a medida que la condición corporal disminuye de este mínimo hacia 2,5, por ejemplo, tenemos un intervalo entre parto y concepción de más de 90 días. Y en muchas situaciones, si estamos en esta situación de 2,5, puede ocurrir en un servicio estacionado de 90 días que la vaca comience a entrar en celo cuando el toro ya no está en el rodeo. Por lo tanto, esta falta de preñez que se representa en esta curva se debe entonces a la baja condición corporal. Como para ir cerrando este círculo del problema de los bajos índices de procreo asignado a la nutrición, podemos decir que la baja condición corporal entonces estaría provocando un anestro, una falta de ciclicidad, y cuando este se prolonga en el tiempo va a producir menor pérdida, o sea, va a producir mayor pérdidas en cuanto a preñeces. Va a disminuir el porcentaje de preñez y también lo va a hacer la cantidad de terneros que son las que van a estar naciendo en el primer mes. Luego la condición corporal también tiene un efecto depresor sobre la producción de leche. Si tiene una vaca que tiene una menor condición corporal, va a tener una menor producción de leche, y esta menor producción de leche va a afectar sobre el crecimiento del ternero. Por lo tanto, podemos asociarle a este problema de baja condición corporal que vamos a tener también un menor peso al destete. Este menor peso al destete está provocado entonces en primer medida por una falta en el crecimiento y también por la edad del ternero con que se desteta, que va a llegar a tener menor peso al destete. A modo de conclusión, entonces, decimos que la baja condición corporal produce un mayor intervalo entre parto y concepción, más días en aparecer el celo luego del parto, menor índice de preñez y menor peso de ternero destetado. No hace falta mucha más explicación, y esta vaca, así como se ve en la foto, con este ternerito al pie, no vamos a hacer muchas adivinanzas, no va a tener celo, ni leche, ni tampoco va a tener una preñez en el próximo servicio.
nada más. Lo único que le dejo es que necesitamos entonces en la provincia tener un manejo nutricional adecuado en los dos escenarios que estuve mostrando, tanto sea en la parte semiárida central, sobre pasturas naturales, como también en la zona. Muchas gracias. Bueno, agradezco a todos los que han estado presentes en esta disertación. Espero que lo hayan disfrutado. Y ahora vamos a comenzar este periodo de tiempo de unos 10 minutos aproximadamente para intercambiar algunas preguntas y respuestas referido a esta exposición. Bueno, los invito a que escriban entonces en comentarios las dudas que ustedes pueden haber anotado en el transcurso de la charla. Además, voy a ir comentando que los vamos a estar invitando a participar de la segunda charla de capacitación que va a ser referida también a este mismo tema, referido a cría, y el título va a ser unas propuestas de mínima para aumentar la producción en los rodeos de cría. Esta segunda charla se va a desarrollar el 16 de septiembre a la misma hora, a las 19 horas, con la misma modalidad, de manera virtual, para ir avanzando, ¿no es cierto?, en este ciclo de charlas. Asimismo, la tercera charla eh, está referida a también a trabajo sobre tecnología reproductiva en cría. Se va a desarrollar el 30 de septiembre, también a la misma hora, a los cual los vamos a estar invitando y a ustedes les va a llegar, obviamente, el recordatorio de todas estas charlas. ¿Cómo? El, le recuerdo por si me confundí en la fecha, entonces la próxima charla es el 16 de septiembre, la segunda charla, y la tercera charla sobre tecnologías reproductivas en rodeo de cría va a ser el 30 de septiembre. Los, dice, tengo una pregunta, dice, ¿cuántos días se pueden prolongar la etapa de celo si la condición corporal de mi rodeo es menor a 2? Bueno, está muy buena la pregunta, Nacho, seguramente tu nombre será Ignacio. Nacho, está muy buena la pregunta y en verdad es importante tener en cuenta la condición corporal, porque si la condición corporal, como vimos en los videos, es baja, el ciclo entra en un estado de anestro, la vaca, en lo cual no tiene ciclicidad digamos, el ovario, no va a poder, no va a poder segregar hormonas para volver a la actividad sexual. Por lo tanto, el tiempo que dure esta condición corporal baja va a ser el tiempo en iniciar el ciclo. No sé si alcanzaste a interpretar la respuesta, Nacho. Eh, Bien, otra pregunta de Ricardo Pisani. Eh, es buena la pregunta, en lo cual
dice acerca de poder realizar un destete temporario en el momento de servicio. Sí, es importante de realizar siempre que se pueda un destete para tratar de disminuir los requerimientos que tiene la vaca y poderle dar un punto a favor en la actividad sexual para que pueda preñarse nuevamente. Sí, se puede realizar y en lo posible, si las vacas tienen baja condición corporal, es necesario hacer algún tipo de destete, ya sea temporario o incluso hacer un destete precoz. Bueno, Ignacio o Nacho, gracias por poner que está buena la explicación. Igualmente los invito a que puedan compartir este video, esta charla, puedan compartirlo a sus amigos, a sus colegas o a quien ustedes quieran. Y demás, poder decir que si les quedó alguna duda, podemos estar planteándola, ustedes la pueden estar planteando en, otro, en otra capacitación, en la próxima capacitación, por ejemplo, y que ustedes puedan ver el video cuantas veces ustedes les sea necesario a través de la página que va a quedar, ¿no es cierto?, guardado en la página del Ministerio. No me quiero, no me quiero despedir sin antes agradecer a la Dirección de Ganadería del Ministerio de la Producción de La Pampa, que también fue organizador y que he cometido el error de no mencionar, como suele suceder en la mayoría de los casos, siempre uno se olvida de agradecer a alguna persona y este fue el caso en el cual me olvidé de mencionar a la Dirección de Ganadería de la provincia de La Pampa, que también dependiente del Ministerio de la Producción, quien fue parte organizativa de este ciclo de charlas. Seguimos con las preguntas entonces. Aquí tengo otra pregunta. Dice, en una escala de condición corporal del 1 al 9, si mi vaca tiene una condición corporal de 7, ¿qué puede pasar? Bueno, en realidad en la condición del 1 al 9, 7 es una condición corporal alta, difícil de encontrar en los rodeos de cría. Es una buena, muy buena condición corporal. Por lo tanto, no va a pasar nada, solamente se va todo a favor, ¿no es cierto? Cuando la condición corporal es más elevada, los índices de preñez van a ser también más elevados. No, no sería una dificultad para lograr buenos porcentajes de preñez. Al contrario, siempre nos preocupamos cuando la condición corporal está por debajo, en este caso por debajo de 5 en la escala del 1 al 9, o por debajo de 3 en la escala del 1 al 5. Walter Gaber, hola Walter, ¿cómo estás? Walter es de la zona del norte de La Pampa, sí señor. Los rastrojos que asocian a pasto a media baja y mi pregunta sería, ¿qué tal maíz diferido en planta? Bueno, Walter, buenas tardes, gracias por participar y por ver este video. No sería un demasiado problema cuando las vacas consumen maíz diferido, al contrario, sería un aporte energético de importancia. Lo que sucede es que muchas veces si el maíz diferido tiene mucha cantidad de grano, difícilmente se lo deje para diferido como para pastorear por las vacas. O sea que
se prefiere cosechar ese grano. Si uno logra tener un maíz diferido para esta situación, sería muy bueno ubicarlo dentro de la cadena forrajera en el momento del parto. Me imagino que lo estás pensando, Walter. Ariel Becerra. Con buena condición luego de parición, mes de agosto, septiembre, ¿cuál sería mes mejor para empezar el entore? Con buena condición corporal, mes de agosto, septiembre, ¿cuál sería? Bueno, esta es una respuesta que tampoco tiene mucha dificultad porque tiene buena condición corporal. No sería un agravante para cuándo comenzar el servicio. Lo importante es que el servicio esté ubicado dentro de los meses de mayor oferta forrajera. Y por lo general, esos meses pueden ser octubre, noviembre, diciembre, o bien en el Cardenal un poquito más hacia noviembre, noviembre, diciembre y enero, pueden practicarse tranquilamente. Por lo tanto, si en época de parición están con buena condición corporal, es muy probable que no haya problema del momento de iniciar el servicio. Maurito Riquelme, ¿qué tal? Claudio, ¿cómo va? Bien, Mauro, bien, otro colega. Para suplementar vacas con baja condición corporal, ¿qué sugerís? Bueno, Mauro, para suplementar vaca con baja condición corporal, te voy a invitar a la segunda charla que está relacionada con este tema, pero te puedo adelantar lo siguiente, que todo va a depender del lugar donde esté desarrollando la cría y de los insumos que tengas para suplementar. Pueden ser desde rollo hasta suplementación de tipo proteica, vendría muy bien. Y si pudieras hacer energética y proteica, sería fundamental. Antes de practicar entonces también algún tipo de suplementación, habría que tener en cuenta algún sistema de destete, como expliqué en una respuesta anteriormente. Bueno, veo que no hay más preguntas. Me gustaría saber si las respuestas estuvieron bien tomadas, si es lo que ustedes querían escuchar y dar solución a sus preguntas. Como les dije anteriormente, esto queda grabado y el ciclo de charlas continúa. Por lo tanto, si ustedes tienen alguna pregunta que le haya quedado anotada o alguna respuesta que ustedes esperan otro tipo de respuesta, mejor dicho, pueden hacerlo en la próxima capacitación. O bien dejarlo escrito en la página para poder responderlo en la brevedad a cada uno de ustedes. Bueno, veo que no hay más preguntas. Yo me despido por hoy y esperarlo, ¿no es cierto?, en la próxima charla de capacitación para seguir hablando sobre los rodeos de cría. Y los invito entonces a compartir y a ver nuevamente el video las veces que ustedes crean necesario para poder elaborar alguna serie de preguntas o esperar algunas indicaciones de cómo avanzar sobre el objetivo principal, que es aumentar la eficiencia en nuestro rodeo de cría. Muchas gracias. Los saludo a todos ustedes en primer orden y luego al ministerio, a la delegación
a la Dirección de Ganadería, a la Secretaría de Extensiones, a todos los que han organizado este ciclo de charlas, y dejarlos inaugurado este ciclo de charlas y comprometerlos para sumarlos nuevamente a las próximas charlas. Sin más palabras, agradezco también a la parte de producción de estos videos en vivo, Megafon de la ciudad de Santa Rosa, que ha podido lograr desasnarnos a todos nosotros como disertantes en esta nueva actividad que es las charlas de manera virtual. Sin más agradecimientos, solamente saludarlos y esperarlos en la próxima charla. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.